Quiero recordarles que este año estamos cumpliendo 101 años del descubrimiento de una proteína que cambió el tratamiento de los pacientes diabéticos. Y estos dos médicos, el doctor Banting y Bess, logran en 1921 hacer un extracto de una proteína pancreática que más adelante se conoció como insulina. Y esto cambió completamente el tratamiento para nuestros pacientes diabéticos y sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 1, que en ese momento estaban destinados a fallecer rápidamente y como este niño después del inicio de la insulina lograr vivir muchos años y fallecer posteriormente por otras complicaciones diferentes a su diabetes. Y a pesar de que en este momento contamos con un sinnúmero de tratamientos para el paciente diabético tipo 2, la insulina sigue siendo una estrategia efectiva y una estrategia segura para llevar a nuestros pacientes al control metabólico. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el presente y futuro de la insulinización en diabetes tipo 2. Mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy médico internista endocrinólogo, actualmente el jefe de la sección de endocrinología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y director de la clínica de diabetes y bomba de insulina de esta institución. Adicionalmente, soy profesor adjunto de la Universidad de los Andes y pertenezco a la Asociación Colombiana de Medicina Interna y a la Asociación Colombiana de Endocrinología. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a Sanofi y a Laboratorios Novo Nordisk por hacerse partícipe en este masterclass y apoyarnos para difundir el conocimiento en el tratamiento con insulinas en el paciente diabético tipo 2. Y siempre que uno habla de diabetes se encuentra con la gran prevalencia de pacientes diabéticos. Ya todos conocemos que en este momento hay cerca de 537 millones de personas diabéticas a nivel mundial y esto ocasiona 6.7 millones de muertes anualmente. Y este es el reporte de la IDF en el año 2021. Y a pesar de que conocemos esto, todavía nuestros pacientes siguen estando inadecuadamente controlados. Y en este estudio recientemente publicado en New England Journal del seguimiento de los NANES en Estados Unidos, nuevamente nos recuerda que solo el 50% de los pacientes diabéticos tipo 2 logran esa meta de menos de 7 de hemoglobina glicosilada. Y cuando revisamos estudios donde participa países latinoamericanos como Colombia, solo el 36% de los pacientes logran esa meta de tener una glicosilada menor a 7. Pero cuando miramos específicamente los pacientes que están utilizando insulina, solo este objetivo se logra en el 20%. ¿Qué está pasando? Estamos utilizando una estrategia muy efectiva para lograr control metabólico de nuestros pacientes, pero estos no llegan a metas. Y vamos a dar varias recomendaciones esta noche para lograr que tu paciente llegue a ese control metabólico. Y esperemos que no continuemos con esto, con el mal control metabólico de nuestros pacientes, que aumenta el riesgo de complicaciones y sobre todo el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares, que aumentan la comorbilidad de nuestros pacientes y aumentan la mortalidad en nuestros pacientes diabéticos tipo 2. Por eso la recomendación es intensificar rápidamente el tratamiento de nuestros pacientes con las diferentes estrategias que tenemos actualmente y dentro de ellos tenemos a la insulina para disminuir estas complicaciones. Y hay diferentes panoramas o momentos donde podemos utilizar la insulina. Y este es el primer panorama donde podríamos utilizar las insulinas y específicamente es en ese paciente recientemente diagnosticado, diabético tipo 2 con un diagnóstico temprano. Pero, ¿en qué momento deberíamos utilizar las insulinas para este paciente? Y la guía colombiana nos menciona ya desde el año 2016 que todo ese paciente inestable recientemente diagnosticado y específicamente que tenga pérdida aguda de peso, signos de deshidratación, evidencia de cetosis o glucemia muy alta, iniciar rápidamente insulina para el control metabólico de este paciente. Otras guías, como la guía de endocrinólogos clínicos americana, nos menciona que tener una hemoglobina glicosilada al momento del diagnóstico mayor a 9 con presencia de síntomas es en este momento una indicación para iniciar insulina en este paciente asociado a algunos otros medicamentos orales. Y la Asociación Americana de Diabetes y en su guía que se actualiza todos los años, también nos menciona que ese paciente recién diagnosticado, si tiene hiperglucemia severa,
características catabólicas como pérdida de peso, hipertrigliceridemia y cetosis, también usted debería utilizar insulina tempranamente. O si tiene una glucemia mayor a 200, con una hemoglobina glicosilada mayor a 10. Pero recordar que en el momento en que logremos vencer esa glucotoxicidad, se debe simplificar el tratamiento de ese paciente y posiblemente pasarlo también a medicamentos orales para mantener un seguimiento y suspender la insulina. Ese sería el primer panorama donde nosotros podríamos utilizar insulinas. Pero el que habitualmente estamos acostumbrados a ver es esta vista de mi ciudad natal, de Cartagena, ya el panorama de ese paciente diabético tipo 2 que ya viene con 2 medicamentos o 3 medicamentos orales o con un inyectable no insulínico como un agonista de GLP-1 y no está llegando a metas. Y aquí es el momento donde podríamos o debemos utilizar insulina para lograr este objetivo terapéutico en nuestros pacientes. Y esto lo menciona la guía colombiana, conocida por todos ustedes, como después de 2 medicamentos orales, el tercer medicamento debe considerarse específicamente la insulina basal para este paciente y sobre todo en pacientes que tengan índices de masa corporal menor a 30. Y esta es la recomendación de nuestra guía colombiana que debe actualizarse prontamente. Otras guías, como la guía de endocrinólogos clínicos, nos menciona cómo si usted ha fallado con 2 o 3 medicamentos orales y no llega a metas, debe utilizar insulina en su paciente para llevarlo a ese control metabólico. Y también la guía americana nos menciona cómo después de medicamentos orales o agonistas de GLP-1, si no has llegado a metas, debes utilizar insulina para así llevar al control metabólico de los pacientes. Pero el punto es, adicionalmente, ¿cuál sería ese punto de meta en el cual o de nivel de glucemia o de hemoglobina glicosilada donde yo debería utilizar siempre insulina basal? La Asociación Americana de Diabetes nos lo resuelve un poco en su guía y nos dice que si yo vengo con 2 o 3 medicamentos orales y tengo una glicosilada mayor a 10 o estoy a más de 2 puntos del objetivo de control de este paciente, yo debería siempre considerar insulina y no otras estrategias inyectables para este paciente. Y por otro lado, siempre un inyectable si tiene glicosilada mayor a 11 o si tiene síntomas de catabolismo o si este paciente puede ser un paciente diabético tipo 1. Por eso siempre debemos llevar a nuestros pacientes a metas. Hay que individualizar ese objetivo de tratamiento en nuestros pacientes. La gran mayoría es 7 y una de las estrategias, si estamos fallando con medicamentos orales o con agonistas de GLP-1, es iniciar insulina basal en nuestros pacientes. Y espero, doctores, que esta no sea la cara que ustedes le coloquen al paciente en el momento en que le van a formular la insulina, porque esto genera inercia en el tratamiento, el miedo a iniciar un medicamento, debemos en este momento solucionarlo. ¿Por qué? Porque impactamos y se impacta de forma importante en la inercia. Si ustedes no inician un tratamiento rápido en su paciente, aumenta la posibilidad de complicaciones. Y algunos datos previos de estudios de cohortes que nos han mostrado este problema de la inercia y sobre todo la inercia de iniciación. Nos muestran que habitualmente la hemoglobina glicosilada para arrancar insulinas es muy alta, 9.2. Y en seguimiento de pacientes en Gran Bretaña que vienen con 2 medicamentos orales y no están adecuadamente controlados, solamente el 25% a los 2 años inicia insulina y solo el 50% inicia a los 5 años insulina. Y el promedio de inicio de insulina puede ser hasta de 8 años. Retrasamos mucho el inicio de estrategias altamente efectivas para lograr el control metabólico de los pacientes. Y yo siempre coloco esta cohorte de pacientes, de más de 100,000 pacientes, en el cual nos muestra cómo esta inercia de no llevar a mi paciente a un adecuado control metabólico me impacta y sobre todo en infarto agudo del miocardio, aumentándolo en un 67%, eventos cerebrovasculares, aumentándolo en un 51%, y falla cardíaca, aumentándolo en un 64%. Por eso tenemos que ser activos y tenemos que llevar a nuestros pacientes a un adecuado control metabólico. Pero antes de empezar insulina, debemos recordar varias cosas. Por un lado, verificar la adherencia al tratamiento.
revisar que mi paciente, si se esté tomando los medicamentos orales que le he formulado, revisar en realidad que este paciente esté adecuadamente adherente a los tratamientos no farmacológicos, que esté entrenado en la utilización de los medicamentos, que no esté realizando inadecuados hábitos alimentarios. Todo esto influye en que mi paciente llegue a metas. Y se recomienda en muchas guías utilizar otras estrategias o verificar que hayamos utilizado otras estrategias de control metabólico y específicamente como los inhibidores SGLT2 o los agonistas de GLP-1. Pero el punto más importante es la parte final, no retrasar el inicio con insulina en ese paciente que no ha llegado a metas de control metabólico. Pero ¿cómo hacerlo? Y esta es una pregunta que debemos tener muy clara y quiero traerles esta forma de prescripción que me ha gustado mucho desde hace unos años, que la publica la guía canadiense para el tratamiento de pacientes diabéticos tipo 2, porque es muy sencilla y es fácil de seguir para cómo formular insulina y tener en cuenta cuál es la insulina, la dosis y cómo debemos formular adecuadamente a nuestros pacientes. Y el primer punto cuando usted va a formular una insulina es escoger el tipo de insulina. ¿Qué insulina vas a utilizar en tu paciente? Y tenemos un sinnúmero de insulinas basales, insulinas rápidas, premezclas, aunque en Colombia estas no están actualmente, pero tenemos muchas insulinas. Entonces, el primer punto es escoger cuál de todas esas insulinas son las que debemos utilizar para empezar esa estrategia de tratamiento en nuestros pacientes que vamos a insulinizar. Y ya muchas de las guías nos los han solucionado y nos dicen que la insulina que debemos utilizar es la insulina basal. Insulinas basales, no insulinas rápidas. Y esto sale de varios estudios y uno de estos es el estudio del doctor Monnier, que va a cumplir ya 20 años de publicación, donde nos mostró cómo en la medida que yo me alejo del 7 de hemoglobina glicosilada, lo que más impacta en la hemoglobina glicosilada es la glucemia en ayunas, pero en la medida que yo me acerco al 7, impacta un poco más la glucemia postprandial. Entonces, ese paciente que está mal controlado, que tiene glicosiladas mayor a 8, lo que yo quiero es disminuir la glucemia en ayunas. Y la insulina que utilice debe ser una insulina que me disminuya la glucemia en ayunas. Y esto es principalmente lo hacen las insulinas basales, frenando o inhibiendo la gluconeogénesis hepática nocturna. Y con este estudio ya nos da un aval para utilizar insulinas basales. Pero también hay algunos estudios que lo han probado directamente, pacientes que se van a insulinizar y utilizan una estrategia con insulina basal versus una insulina rápida, como el estudio Apolo, utilizando un análogo como glargina, versus insulina Lispro para esa primera intención de tratar al paciente. Ustedes pueden apreciar cómo el descenso de hemoglobina glicosilada es muy similar en los grupos, pero cuando miramos episodios de hipoglucemia, prácticamente se triplica o cuatriplica la posibilidad de un episodio de hipoglucemia y de un episodio de hipoglucemia sintomático. Por eso, la recomendación de todas las guías es, si usted va a insulinizar, inicie con una insulina basal. Pero bueno, tenemos muchas insulinas basales. Tenemos insulina NPH, tenemos insulinas basales de primera generación, como insulina glargina y insulina detemir, y tenemos insulinas de segunda generación basales, como insulina de Gludec e insulina glargina U300. ¿Cuál de estas utilizamos en nuestros pacientes? Y hemos aprendido mucho de que esto ha ido cambiando. Y esta es una gráfica que nos muestra cómo con el tiempo pasamos desde 1921, desde el descubrimiento de la insulina, a tener unos años más tarde NPH, pero en 1984 con la técnica DNA recombinante pudimos tener insulinas humanas y dejar de utilizar extractos de ganado bovino y porcino para sintetizar o para extraer la insulina. Y más adelante empezamos a tener análogos de insulina, cambios moleculares en la insulina humana para obtener o una insulina que dure mucho más tiempo, que nos puede durar hasta 24 horas o más, o utilizar insulinas rápidas, que nos duren, que empiecen a actuar entre 5 y 15 minutos y que a las 4 horas ya no tengamos insulina. Y aquí pueden ver en la diapositiva, en la parte superior, cómo ha sido el progreso de las insulinas rápidas y ya contamos en este momento con insulinas ultra rápidas. Y por otro lado, el inicio de las insulinas basales, que desde el año 2000 arrancaron con estos análogos de primera generación como glargina y detemir
y en el año 2015 ya teníamos análogos de segunda generación como insulina de Gludec e insulina glargina U300, y más adelante y en el futuro hablaremos de algunas insulinas que ya posiblemente prontamente tengamos en nuestro medio. Y yo hago un símil con los televisores, y miren cómo en el año de 1940, este era el televisor que nosotros usamos, NPH, yo creo que ninguno de ustedes ya tiene uno de estos televisores en su casa, y cómo en 1990 ya cambiamos un poco los televisores, y arrancando el año 2000 teníamos los análogos de primera generación, y ahora en los años 2010 y 2020 contamos con televisores completamente diferentes. Y aquí el llamado de atención es empezar a utilizar más los análogos de última generación, utilizar la tecnología para el provecho de nuestros pacientes. Pero ¿qué hemos aprendido en todos estos años del uso de análogos? Y específicamente análogos de primera generación cuando se compararon contra NPH. Por un lado, entendemos que los análogos de primera generación evitan ese pico, y aquí lo pueden ver en la diapositiva, evitan ese pico que hace la insulina NPH. Son un poco más planos, no tienen picos, ¿ya? Y tienen una duración que puede llegar hasta las 24 horas como insulina glargina. Y adicionalmente, múltiples estudios nos hablan de que se logra ese control metabólico con la utilización de los análogos, y adicionalmente este control metabólico es muy similar a utilizar NPH. En control metabólico son muy similares si usted utiliza un análogo de primera generación o un análogo o insulina NPH. Pero las cosas cambiaron cuando empezamos a utilizar los análogos y evitamos ese pico que hace la NPH. Y no tenemos picos, sino que mantenemos un efecto plano de nuestras insulinas basales. Y esto impactó específicamente en la presencia de hipoglucemia en nuestros pacientes. Nos da igual control metabólico, pero mayor seguridad en nuestros pacientes. Y aquí ustedes pueden apreciar cómo se reduce hasta casi en un 50% la posibilidad de hipoglucemia en los pacientes versus NPH cuando utilizan un análogo de primera generación como glargina e insulina de teñir. Y esto reduce el riesgo de hipoglucemias severas de forma importante, obteniendo un número necesario de tratar de 25. Usted debería tratar 25 pacientes para evitar que uno de estos pacientes presente un episodio de hipoglucemia severa. Pero esto no se quedó ahí, y ya en este momento contamos con análogos de segunda generación, insulinas que duran mucho más tiempo, que son completamente planas y que podemos utilizar cada 24 horas, entendiendo de que vamos a tener un efecto más prolongado de estas 24 horas. Y aquí pueden apreciar cómo son completamente planas. En realidad obtenemos un efecto y una presencia de insulina en sangre bastante plana en estos pacientes, y adicionalmente un efecto prolongado mayor de 24 horas, tanto con insulina de Gludec como insulina glargina U300. Y demostraron también, comparados contra el que era en ese momento la insulina basal gold estándar como insulina glargina, y aquí tenemos los estudios Edition que comparan insulina glargina U100 versus glargina U300, cómo disminuyen de forma similar la hemoglobina glicosilada, pero nuevamente siguen impactando, y sobre todo en la disminución de los episodios de hipoglucemia. Y aquí tenemos disminución de hipoglucemia diurna, en un 14% con glargina U300 versus glargina U100, y un 31% de disminución del riesgo de hipoglucemias nocturnas en los pacientes de los diferentes estudios de glargina U300. Y miren cómo disminuye el número necesario de tratar. Ahora solo necesitamos tratar 10 pacientes para evitar un solo episodio de hipoglucemia nocturna. Y el otro análogo de insulina de segunda generación, como es la insulina de Gludec, en sus diferentes estudios BIGAM nuevamente nos mostraron lo mismo. Son muy similares para bajar la hemoglobina glicosilada cuando se comparan contra insulina glargina, pero nuevamente se minimizan los episodios de hipoglucemia en los pacientes que lo utilizaron. Y un estudio bien interesante, como fue el estudio DEVOTE, nuevamente nos muestra al lado izquierdo de la diapositiva descensos similares de hemoglobina glicosilada, pero sí una importante disminución de los episodios de hipoglucemia severa e hipoglucemia nocturna severa en los pacientes que utilizaron un análogo de segunda generación como insulina de Gludec cuando se comparó contra insulina glargina U100. Pero ¿qué hacemos con el resto de medicamentos?
Ya nos vamos dando una idea de los diferentes análogos y los diferentes insulinas basales, NPH, glargina y detemir como insulinas de primera generación análogas e insulina de Gludec y glargina U300 como análogos de segunda generación. Pero si yo voy a iniciar alguno de estos, ¿qué hago con los medicamentos orales? Y aquí les doy una recomendación de cómo deberíamos utilizar el resto de medicamentos orales. Inhibidores SGLT2, por favor, doctores, mantengan la medicación. No hay que suspenderla, no hay ningún problema en combinarlos con insulinas basales. 2, metformina, mantengan el tratamiento. No hay por qué suspender la metformina si usted inicia insulina basal. DPP4 también se pueden continuar, sí se deberían suspender si ya estás utilizando o vas a utilizar otro inyectable que tenga un agonista de GLP-1, ahí sí deberías suspender los DPP4. Y donde sí hay que tener un poco de precaución son con las sulfonilurias. Si vamos a iniciar insulina basal, hay que reducir por lo menos un 50% de la dosis de la sulfoniluria, y si más adelante inicias insulinas rápidas, es mejor suspender completamente las sulfonilurias, y específicamente por el alto riesgo de hipoglucemia en utilizar la combinación de sulfonilurias con insulina, y sobre todo si estás en esquemas avanzados, no solamente basales, sino esquemas basales bolos en los pacientes. Tiazolidina y dinidoras no contamos en este momento en Colombia, por eso no vamos a hablar de ellas. Se nos queda un poquito más claro. 1, escoja la insulina, debe ser una insulina basal. 2, determine cuál insulina basal utiliza. Y la recomendación para utilizar análogos de primera o análogos de segunda generación es específicamente el riesgo de hipoglucemia que tenga el paciente. Entre más riesgo de hipoglucemia tenga el paciente, deberíamos utilizar análogos de mayor generación. Y si hay riesgo intermedio o alto, utilice de entrada un análogo de segunda generación como glargina U300 o como de Gludec. Pero hay que tener también en cuenta algo, y específicamente es el acceso. El acceso a estas insulinas en algunos puntos del país no es tan fácil como uno pensara, como uno quisiese, y esto genera de que tenemos que aprender a utilizar NPH porque no hay insulinas análogas en muchas partes de Colombia. Entonces debemos aprender también a manejar la insulina NPH como una estrategia de insulinización en nuestros pacientes. Y por tercer punto, iniciar la insulina. ¿Pero con qué dosis arranco? Y es el punto importante que quiero hablar ahora. Estas son las dosis recomendadas por la Asociación Americana de Diabetes y por la Asociación de Endocrinólogos Clínicos. Son muy similares, estamos alrededor de 0.1 a 0.2 hasta 0.3 unidades por kilo. ADA recomienda arranque con 10 unidades. Endocrinólogos Clínicos te da dosis diferenciales de inicio dependiendo del nivel de hemoglobina glicosilada, pero hay que entender que los pacientes con alto riesgo de hipoglucemia y específicamente pacientes con falla renal, con múltiples comorbilidades o ancianos, iniciar con dosis bajas, no arrancar con las dosis altas recomendadas por la guía. En general, una buena dosis para arrancar insulina basal es 10 unidades, porque al final lo importante no es la dosis con que usted arranque, lo importante es que titule. Y hay inmediatamente que usted formula una insulina, hay que entregarle un glucómetro al paciente o hay que formulárselo, explicarle que tiene que tomar glucometrías en ayunas y que debe buscar un objetivo de glucemia en ayunas para que esta insulina funcione. No es solamente dejarle las 10 unidades, sino que él tiene que ir titulando la dosis de insulina para lograr el objetivo de glucemia en ayunas. Objetivo recomendado por las guías Asociación Americana de Diabetes entre 80 y 130, pero puede ser un poco más laxo en pacientes con alto riesgo de hipoglucemia o pacientes ancianos. Titular, y si presentas hipoglucemia o niveles de glucemia menor a 70 en ayunas, disminuye entre un 10 y un 20%, alrededor de unas 4 unidades en los pacientes. Utilizar insulina basal, determine dependiendo del nivel de hipoglucemia o el riesgo de hipoglucemia, el tipo de insulina que vas a utilizar, análogo de primera o de segunda generación, arranca con 10 unidades o una dosis un poco más alta, pero titula. Y adicionalmente, formula el dispositivo, el lapicero que va a utilizar el paciente. Ya no contamos con viales en Colombia, pero formular el lapicero, y si hay viales, saber formular el lapicero, no olvidarse de formular los complementos. Y los complementos es
el glucómetro, las tiras del glucómetro, las lancetas para que el paciente se tome la glucometría y, muy importante, las agujas de insulina. Porque no hacemos nada formulando la insulina si no le formulamos las agujas a nuestros pacientes. Y ahí podríamos terminar la formulación definiendo la cantidad de dosis de lapiceros que vas a utilizar en tu paciente. Recomendación, todos los lapiceros, por cada 10 unidades que utilices, el paciente va a requerir un lapicero. Si formulamos o el paciente está en 30 unidades, tienes que formularle 3 lapiceros por mes, por 3 meses serían 9. La única excepción es Glargina U300, en el cual esta fórmula es por cada 15 unidades, formúlale un lapicero al paciente. Los demás, todos son por cada 10 unidades, formula un lapicero al paciente. Y aquí terminaríamos la fórmula, le pondríamos la fecha y la firmaríamos en el paciente. Pero esto no es suficiente. Y hay múltiples estudios que nos han mostrado. Este estudio, por ejemplo, de los 8 países europeos, nos muestra que iniciar insulina sí es muy bueno, pero en el seguimiento de más de un año, solamente el 47% de los pacientes logran la meta. Empezamos insulina, pero no lo llevamos todos a metas. ¿Qué pasa? Y específicamente es el gran problema de la inercia de titulación. Muchos de nuestros pacientes no inician. Un 25% no inicia la insulina. Un 62% en algún momento suspende alguna dosis. Y un 18% descontinúa el tratamiento en el primer año. Entonces, debemos estar muy atentos a qué pasa con nuestros pacientes. No es solamente formularle la insulina y enseñarlos a titular, sino hacerle un verdadero seguimiento para evitar esto, evitar la suspensión y evitar que el paciente descontinúe el tratamiento. Y debemos titular. Y el llamado a la atención es que no basta solamente con arrancar insulina, sino que tenemos que titular y específicamente de forma sencilla. La forma de titular debería ser en estos primeros 3 meses o 12 semanas en el cual uno arranca la insulina y ahí es donde se ven los mayores ascensos de dosis. Titular de forma sencilla y fácil. Y después de esa semana prácticamente uno lo que mantiene es una dosis estables o ajustes pequeños en la dosis de insulina. Si usted no logra la meta en el momento de la titulación, con este estudio se demostró que tiene un riesgo de no lograr el objetivo terapéutico con un OR de 3.7. O sea, es importante lograr llegar a ese control metabólico en esta fase de titulación del paciente. Por eso utilice esquemas de titulación simples y sencillos. El que yo utilizo, y hay muchos esquemas de titulación, pero yo le recomiendo un esquema que es entre 80 y 130 es el objetivo. Más de 130 con una glucemia en ayunas 3 días consecutivos aumenta 2 unidades. Es una forma sencilla y fácil. En un minuto le enseñas al paciente esta forma de titular y no te complicas. También, si ahí tienes un programa de educación, enviar al paciente para que sea titulado en el programa, para que lo ayude a una enfermera, para que tenga un seguimiento o con el médico o con la enfermera para la titulación, o utilizar la tecnología. En este momento ya contamos con apps específicas para titulación. Tenemos en Colombia como My2Coach, que nos ayuda a titular a través de una aplicación en el celular y te indica la dosis que el paciente debe colocarse cada día, y así logramos llegar a esta titulación. Y bueno, empezamos insulina, le pasaste una dosis, le empezaste a titular, lograste ese objetivo de glucemia en ayunas y le haces en 3 meses la hemoglobina glicosilada. Hay varias posibilidades. Por un lado, que el paciente llegue a metas. Y si llegó a metas, todos contentos, se abrazan, se dan besos y tú eres mi mejor paciente y seguimos el tratamiento así. Pero muchos no llegan a la meta. ¿Qué hacer cuando no llegas a la meta? Lo primero es revisar las glucemias en ayunas. Entonces, verificar que el paciente, si esté logrando ese objetivo de glucemia en ayunas que te has planteado, 80, 130, 70, 110, 80, 140, y si no lo has logrado, retitular nuevamente al paciente. Pero si a pesar de que tiene unas glucemias en ayunas adecuadamente controladas, sigue todavía con hemoglobina glicosilada elevada, el siguiente paso es intensificar el tratamiento con insulina. Y para intensificar, lo primero que debemos entender es que sí hay una dosis máxima de insulina. Y este estudio muy bonito del doctor Umpierres
donde nos muestra cómo en la medida que uno aumenta la dosis de insulina basal hasta 0.5 unidades por kilo, se ve un descenso importante de la glicosilada, pero después de 0.5 no se aprecia un mayor descenso de hemoglobina glicosilada. Y adicionalmente a esto, se aumenta la ganancia de peso y se aumenta el riesgo de hipoglucemia en los pacientes. Hasta 0.5 es una muy buena dosis para llevar a tu paciente con insulina basal. Pero antes de intensificar o decidir que vas a utilizar una dosis de algún otro medicamento para llevar a control de tu paciente, nuevamente verifica la adherencia del tratamiento no farmacológico y farmacológico. Se está tomando los medicamentos, ha hecho cambios en el estilo de vida, está haciendo actividad física a tu paciente y refuerza esa parte. Segundo, trata de que baje de peso. Si el paciente baja peso, logra un mayor control metabólico. Tercero, verifica los sitios de aplicación de insulina. Si hay lipoatrofia o lipohipertrofias, estas zonas alteran la acción de la insulina y hay que recomendar la rotación de los sitios de aplicación y así se pueden disminuir las dosis requeridas del paciente y llegar a metas. Y por último, verifica esa glucemia en ayunas y evita la sobredosificación de insulina basal. No te pases de más de 0.5 unidades por kilo de insulina basal. A modo de resumen, insulina basal hasta 0.5. Si no llegas a metas, mira las glucemias postprandiales. Si están mayores a 180, vas a requerir un tratamiento para controlar la hiperglucemia postprandial. Otro punto es, si la glucemia en ayunas está controlada, pero la glicosilada está alta, tienes que intervenir las glucemias postprandiales y utilizar esta diferencia entre la glucemia en ayunas, la glucemia nocturna y la glucemia en ayunas. Si es mayor a 50 miligramos por decilitro, no sigas aumentando la dosis de insulina basal. Requieres otra estrategia y específicamente centrarse en la glucemia postprandial de los pacientes. ¿Y qué nos dicen las guías? ¿Qué debemos hacer después de fallar con insulina basal? Y hay varias estrategias. Por un lado está en utilizar NPH 2 veces al día. Si le empezaste en la noche, utilizar otra dosis de insulina basal en la mañana. O utilizar insulinas rápidas, que es lo que habitualmente usamos en nuestros pacientes. Insulinas rápidas para intensificar el tratamiento. Es una estrategia fisiológica, logra que el paciente llegue a metas, controla esas excursiones postprandiales en los pacientes, pero siempre la pregunta es, ¿cuál alimento intervengo? Y hay varios estudios que ya nos han mostrado, como el estudio OPAL, que no importa si usted interviene la glucemia, el alimento principal o el desayuno, al final vas a lograr la meta de control metabólico del paciente. Y otros estudios nos mostraron cómo es mejor iniciar y todos los estudios StatWise nos mostraron eso, cómo es mejor iniciar la intervención de una sola comida y después 2 y después 3, porque al final en el seguimiento es el mismo control metabólico, pero los pacientes que estaban de entrada con un esquema basal bolo aumentaron el riesgo de episodios de hipoglucemia. Recomendación, inicia con una insulina rápida, con un alimento, titúlalo y posteriormente, si no logras metas, ahí de hemoglobina glicosilada, ahí sí interviene otra comida en el paciente. Recomendación, inicia con la comida principal, en nuestro medio es el almuerzo, 10% de la basal o entre 3 y 5 unidades de insulina con el alimento que vas a intervenir. Y fíjate una meta, la meta es que la glucemia postprandial a las 2 horas sea menor a 180 o menor a 140 en el alimento posterior. Y titula 1 unidad o 2 unidades cada día para lograr que el paciente llegue a metas. Realizar conteo calórico en diabéticos tipo 2 se podría utilizar, pero no es una estrategia un poco más avanzada, la dejamos específicamente para pacientes diabéticos tipo 1. Esta es la recomendación de los endocrinólogos clínicos de cómo empezar insulinas rápidas. 10% de la basal y nuevamente verificar la glucemia postprandial o la glucemia antes del siguiente alimento y aumenta entre 1 y 2 unidades cada día para lograr ese objetivo. Les dejo esta revisión un poquito de hace unos años, un poquito antigua del Dr. Owens, pero es una de las mejores revisiones que se han publicado, donde están todos los artículos de cómo hacer intensificación con insulinas rápidas y además te va mostrando paso a paso cómo hacerlo con un bolo rápido, con 2 o con 3 bolos rápidos, que sería un esquema basal bolo. Es algo que podemos utilizar, es flexible, vamos iniciando insulinas rápidas
y logra un control metabólico adecuado. Pero tiene algunas desventajas y específicamente es el riesgo de hipoglucemia, la ganancia de peso, las múltiples inyecciones y un mayor entrenamiento con riesgo de abandono en esta terapia. Entonces, es la que más utilizamos, pero debemos tener en cuenta estas desventajas. Por eso hay otras estrategias y vamos a tratar rápidamente esas estrategias que son los agonistas de GLP-1 o las combinaciones que ya tenemos en Colombia de insulina basal con GLP-1. Los agonistas de GLP-1 adicionados a la insulina basal han demostrado ser igual de efectivos que esquemas basales bolos, logran disminuir de peso al paciente, en este metaanálisis 4.4 kilogramos, perdón, 2.95 kilogramos, pero al final lo más importante es que disminuye el riesgo de hipoglucemia en los pacientes en un 48% cuando se compara contra un esquema basal bolo. Es una estrategia adicionar un GLP-1 y logras este compuesto de menos de 7 sin hipoglucemias y sin ganancia de peso, un OR en 5.8. Tener en cuenta que vas a tener que disminuir un poquito la insulina basal y tener en cuenta los efectos adversos gastrointestinales que se pueden presentar en tus pacientes con todos los agonistas de GLP-1 que tenemos en el mercado. Por eso una de las opciones es combinarlos. Y si no has utilizado un GLP-1 previo, es una buena opción para intensificar después de insulina basal, combinarlos y en un solo lapicero utilizar insulina basal con GLP-1. Y ya tenemos estos lapiceros en Colombia, la argina con lixisenatide y degludec con liraglutide, como una estrategia de intensificación después de insulina basal. Son muy potentes, evitas que el paciente baje peso, minimizas la hipoglucemia y mantienes el esquema simple y sencillo en nuestros pacientes. Y se minimizan adicionalmente los efectos gastrointestinales del agonista de GLP-1. Y ya tenemos las comparaciones contra esquemas basales bolos, como este estudio del Dr. Ashner, este estudio de propensión, donde al comparar la argina lixisenatide versus un esquema basal bolo, logra un descenso mayor que el esquema basal bolo, pero más allá del descenso de glicosilada, los pacientes no ganan peso, tienen una pérdida de peso de 1,32 kilogramos y adicionalmente se minimizan los episodios de hipoglucemia con mayor número de pacientes logrando la meta. Y con la otra combinación, insulina degludec, liraglutide, tenemos el estudio Dual 7, que también comparando esta combinación versus un esquema basal bolo en un estudio aleatorizado se logra apreciar cómo obtienes el mismo descenso de hemoglobina glicosilada, pero menor riesgo de hipoglucemia en los pacientes, menor ganancia de peso y un menor requerimiento de dosis de insulina versus un esquema basal bolo. Y un gran número de pacientes en metas, en esa triple meta de menos de 7 sin ganancia de peso y sin hipoglucemias. Por eso tenemos en este momento varias formas de intensificar después de insulina basal, o 2 NPH al día, o insulinas rápidas, utilizar GLP-1, una inyección aparte, o las combinaciones de insulina basal con GLP-1. Y ya para terminar, ¿cuál sería el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál sería el futuro de las insulinas? Y hay recientes publicaciones de esta nueva insulina de icodec, insulina semanal. Fue publicada en New England Journal por el doctor Julio Rosenstock y nos muestra cómo nuevamente cambiar la estructura de la insulina, utilizando también una adición de un ácido graso de 20 carbonos, ¿ya? Y la unión a la albúmina reversible logra cómo esta insulina de aplicación semanal logra llegar a un buen nivel de insulina, en medio disminuyendo también la hemoglobina glicosilada, y cuando se compara contra insulina glargina obtenemos unos descensos muy similares de hemoglobina glicosilada con mayor número de pacientes en metas, menos de 7 de hemoglobina glicosilada. Y hay que mirar también que se disminuyen las dosis de insulina con esta insulina versus insulina glargina U100. Va a ser una posibilidad que vamos a tener prontamente de utilizar insulinas semanales, pero la recomendación es mirar muy bien el tipo de pacientes porque se incrementaron un poco los episodios de hipoglucemia, aunque no fueron severos en la utilización de esta insulina, sí un poco más de episodios de hipoglucemia versus insulina glargina, pero va a ser una gran estrategia. Y otra estrategia que se viene del futuro es la combinación de insulinas semanales con agonistas de GLP-1 semanal. Y este es el estudio Combine 3, en el cual estamos esperando prontamente sus resultados
de cómo le va en realidad en utilizar esta combinación con una sola aplicación a la semana de insulina basal y del agonista de GLP-1. Y en resumen, y ya para terminar, en el tiempo que nos proyectamos de 45 minutos, las insulinas han cambiado y ya en este momento contamos con análogos de última generación, con insulinas rápidas de última generación. Por eso debemos entender que hay que cambiar, que tenemos que ir rotándonos a las nuevas insulinas, a insulinas que nos lleven a nuestros pacientes a mejor control metabólico, pero que minimicemos la posibilidad de hipoglucemia. Y adicionalmente, este esquema de ir aumentando insulina basal, insulina rápida, 1, 2 o 3, posiblemente cambie y ya tengamos que incluir la utilización de GLP-1 o de utilización de combinaciones de insulina basal con GLP-1 como una estrategia de intensificación después de insulina basal en nuestros pacientes. Y es el futuro y esperemos las combinaciones que se vienen prontamente de aplicación una vez a la semana. Porque al final, doctores, lo que queremos es que nuestros pacientes lleguen a metas y ganemos esta copa de la diabetes, que nuestros pacientes, si logran esa meta, van a lograr disminuir y minimizar la posibilidad de complicaciones y todos nuestros pacientes nos lo agradecerán. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado.